Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 1 al 13. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protegen, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos hermanos, queridos amigos en la fe, sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Estamos una vez con ustedes por gracias y voluntad de Dios que nos permiten el estar en este día que la iglesia celebra, Día del Señor. Día en que somos invitados a participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete, nada menos y nada más que el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la Santa Eucaristía. Invitados, los que ya fueron, pues bendito sea Dios, qué bueno. Y los que no han ido, pues el Señor sigue haciendo esa invitación. Damos esa cordial bienvenida a los que se han suscrito a este canal de evangelización. Recuerden, los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Así que invitados son a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta para que esta enseñanza, para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Así lo quiere el Señor. El mandato, el querer de Dios es llevar el evangelio a todas partes del mundo entero. Y hoy el evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 1 al 13, nos enseña de las tentaciones de Jesús, como también lo dice San Mateo, capítulo 4, del verso 1 al siguiente. Nos habla de las tentaciones de Jesús. Las tres tentaciones de Jesús, fíjense bien, están basadas en el hambre, en el apetito de Cristo. Pero Jesús sabía quién era Él. Él era el Hijo de Dios. Él sabía con quién contaba, fíjese bien. ¿Y nosotros qué hacemos con el hambre? ¿Qué hacemos con ese apetito que nosotros tenemos? ¿Cuál es el hambre? ¿Cuál es su apetito que usted tiene? Dígame, las cosas terrenales. Sí, muchos tienen hambre, apetito, deseos de muchas cosas terrenal, pero no de la palabra de Dios. Vemos cómo Satanás le presenta al ser humano cosas nuevas, cosas recientes, cómo Satanás lo levanta en alto al ser humano. ¿Sí? Recuerde, lo hizo con Jesús, con la misma escritura. ¿Con cuál tentó Satanás a Jesús? Con la misma Biblia, con el Salmo 91.
con el Salmo 91. Si Jesús fue tentado por Satanás, después, fíjese bien, de salir del desierto, ahora ¿qué será de nosotros? Y por eso es muy importante, queridos hermanos, es muy importante el estudio, la preparación, la formación. Oiga, es muy importante la apologética. Cuando usted conoce, cuando usted sabe qué es la apologética, es cosa que usted lo va a compartir también. Cosa que muchos no están de acuerdo. Hay muchos sacerdotes, hay muchos teólogos que no están de acuerdo con la enseñanza de la apologética, que eso es pelear con los hermanos separados. Y eso no es pelear, eso es enseñar, eso es defender la fe. Fíjese bien. ¿Qué es la apologética? Es conocimiento y defensa de nuestra fe. Y eso es justamente lo que hoy Jesús nos enseña en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 1 al 13. Las tentaciones de Jesús, pero vamos a ver que a través de las Sagradas Escrituras se pueden vencer. Aquí vemos, queridos hermanos, la importancia de la apologética, que para muchos eso no es bueno. Y hoy vemos cómo el Señor nos enseña. Vemos cómo Satanás, el demonio, con la Biblia, tienta al Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Qué significa eso? Hermanos, que con la Biblia nosotros vamos a ser tentados. Con la Biblia vamos a tener tentaciones con aquellos que andan dividiendo, o sea, con la secta protestante, que andan por el mundo dividiendo y llevando la Biblia, sí, pero dividiendo y engañando. ¿Usted lo sabía eso? Si lo hicieron con Cristo el Señor, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Oiga, y si nosotros no nos preparamos, les aseguro que seremos presa fácil para ellos, para los protestantes. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es a que nos preparemos y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Recuerde usted que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y es por eso que hoy nos enseña en este día domingo el Evangelio, un Evangelio muy hermoso, que Jesús fue tentado. Y por eso las Sagradas Escrituras nos enseña en Hebreos capítulo 10 del verso 25 nos dice que no debemos de abandonar las asambleas. Oiga cómo lo dice Hebreos capítulo 10 verso 25. Dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Porque es necesario que nosotros participemos y que no lo hagamos como hacen otros que han abandonado la iglesia, han abandonado las asambleas, las reuniones, la Sagrada Eucaristía, lo han abandonado por el deseo, por el apetito, ¿sí? Por el hambre hacia las cosas materiales, hacia las cosas terrenales. Oiga, cómo Satanás induce al hombre a vivir en el pecado, cómo el hombre y la mujer es seducido por Satanás, le presenta cosas, lo levanta como lo hizo con Jesús, le dijo que se subiera hasta arriba y que mirara todo lo que él le podía dar. Con las mismas escrituras es tentado Jesús con el Salmo con el Salmo 91, ¿sí? Con ese salmo fue tentado Jesús. Y por eso Jesús fue tentado. Y eso lo dijo Jesús con Pedro en Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, verso 31. Jesucristo se lo dijo a Simón. Oiga,
Le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. El mismo Jesús lo enseña en las Sagradas Escrituras, que vamos a ser tentados. ¿Sí? Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, para zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Ustedes están preparados? ¿Ustedes se están formando? ¿Ustedes están estudiando la apologética, que es conocimiento y defensa de nuestra fe? A lo cual muchos dicen que eso es pelear con los protestantes. Eso no es pelear. Eso es defensa de la fe. ¿Y por qué lo dice eso? Porque Lucas 22:31 dice que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor. Entonces, por eso la apologética es muy importante, la enseñanza, el conocimiento es muy importante. Y por eso el Papa dice que el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocer la fe, vivir la fe, compartir la fe y defender la fe. Eso es apologética, defenderla, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo hizo en la primera tentación. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Y oiga cómo lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 4, del verso 1, dice que el hombre no vive solamente de pan. Y oiga cómo lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 4, verso 4 dice: pero Jesús les respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan puede vivir el hombre, sino que también de las Sagradas Escrituras, de la enseñanza, de la catequesis, de la predicación, del compartir. Usted no puede predicar, comparte el Evangelio, invita a otros a suscribirse, invítelos. Dígale: suscríbete a este canal, apoyemos a este canal de evangelización, por el cual nos vamos fortaleciendo a través de la palabra. Por eso Jesús lo dijo claramente: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice San Mateo 4:4. A lo mismo que dice San Lucas capítulo 4, verso 4. Entonces vemos, queridos hermanos, que el mismo Espíritu que guió a Jesús al desierto, ese mismo Espíritu les enseñará todo, dice el Señor. Oiga cómo lo dice San Juan. San Juan, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, verso 26, dice de esta manera. San Juan 14, 26 dice: en adelante les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? ¿Qué dicen aquellos que andan predicando, agarraron la Biblia y andan evangelizando? ¿Qué dicen? Que tienen el Espíritu Santo. Pero si ellos tienen el Espíritu Santo, ¿cómo dijo Santa Isabel cuando María fue a visitarla? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, venga a verme? Dice Santa Isabel. ¿Y qué dicen aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos hermanos
protestantes que dicen que María es una mujer cualquiera, ¿sí? Que María es una prostituta, que María tuvo más hijos. Y se dicen tener el Espíritu Santo, pero ¿por qué en ellos dice una cosa y con Santa Isabel dice otra cosa? ¿Cómo le dijo Santa Isabel? Ese Espíritu Santo que según se dicen aquellos que son verdaderos cristianos, ese Espíritu Santo dice que Jesucristo no dejó ni una iglesia. Y cuando en Mateo 16:18 Jesucristo edificó su iglesia, y que en primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que esa iglesia es la casa de Dios. Entonces, pero se dicen tener el Espíritu Santo, y por eso es muy importante la apologética. Es muy importante para defender nuestra fe, ¿sí? Y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo en la carta a Tito ordena a poner presbíteros, y esos presbíteros tienen que estar preparados. Lo vamos a ver adelantito, pero hoy vemos que la palabra del Señor nos enseña a que nosotros aprendamos, que tengamos conocimiento en las enseñanzas de la iglesia, en las Sagradas Escrituras, para así poder defender nuestra fe. Y es la enseñanza que muchos desprecian, muchos rechazan. Eso es lo que hacen muchos, no quieren, no aceptan. Dicen que eso es pelear. Y eso no es pelear, eso es enseñar con las Sagradas Escrituras que lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, es una mentira. Y por eso, fíjese bien, que San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24, el apóstol dice: muchos dicen que es pelear. Escuche, un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá, oiga, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Oiga, eso es apologética. Eso es decirle la verdad a través de las Escrituras. ¿Cuántas iglesias dejó Jesucristo? Una. ¿Y cuántas iglesias existen hoy? Mateo 16:18 lo decía. Lo nombra jefe, líder, papa, a como lo quiera llamar. Lo mismo que San Juan 21:15. Lo nombra pastor de su rebaño. Y por eso en Efesios capítulo 5 verso 23 dice: el hombre es cabeza de la iglesia como el hombre es cabeza de la mujer, perdón. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia, no dice las iglesias. Entonces, ¿por qué aquellos que dicen tener el Espíritu Santo, ellos dicen que Jesucristo no dejó ni una iglesia? Pero ¿por qué dice Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, la carta a los Efesios 5:23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia como el hombre es cabeza de la mujer? Y por eso necesitamos nosotros prepararnos, necesitamos nosotros formarnos, buscar la iglesia, ¿sí? Y escuchar el evangelio, prepararnos, leer las escrituras, para que así nosotros cada día nos vamos a ir preparando. Y por eso el apóstol Pablo en Tito, la carta a Tito capítulo 1 verso 5 dice: te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Oiga que dice el verso 9: que se atenga a la doctrina segura, los presbíteros, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz
de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Eso es apologética, que sepa rebatir, ¿sí? ¿Qué es apologética? Conocimiento y defensa de nuestra fe. Que se atenga a la doctrina segura y que sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. ¿Por qué tiene que estar preparado? ¿Por qué tiene que estudiar y saborear la apologética, el presbítero, el catequista, el predicador, el laico? ¿Por qué debe de saber, debe de estar preparado? Oiga, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparle la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar preparado. Estar preparado. Y eso, pues, hay muchos que no lo quieren. Y por eso, en la segunda carta de Juan, nos explica claramente, segunda carta de Juan, en su capítulo 9, nos enseña claramente que usted tiene que ver si verdaderamente traen la doctrina o no. Oiga, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo. Oiga, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. No lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplices de sus malas obras. O sea, lo que va enseñando es malo, es división. Y muchos dicen que todo eso es lo mismo. Otros dicen que la apologética es pelear con los hermanos separados. ¿Y qué dice Pablo a Tito? El apóstol Pablo, ¿qué le dice a Tito? Que esos presbíteros deben de estar preparados para rebatir, fíjese bien. Y eso es lo que muchos no están de acuerdo. Está claro. Si usted va a Mateo 16, 18, ahí usted va a ver cuántas iglesias dejó Cristo, edificó Cristo. Ahí lo van a ver. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren. Oiga cómo dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, en el verso 1. Vea cómo lo enseña Hechos de los Apóstoles. Recuerde que en Hechos capítulo 11, verso 26, por primera vez llaman cristiano a los discípulos. Lo vamos a ver. Y muchos que dicen, yo dejé de ser católico y me pasé a cristiano. Y no sabe que los verdaderos cristianos son los católicos. ¿Sí? Y los que se han salido son apóstatas. Aquellos que reniegan, aquellos que están en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Oiga cómo lo dice Hechos 17:1. Dice de esta manera. Pablo y Sila atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Sagradas Escrituras. Discutió con ellos basándose en las Sagradas Escrituras. Con este texto nos dice, usted sabe que Pablo fue a predicar en la sinagoga el día sábado, sí, pero San Pablo se reunía, Pablo y Silas se reunían los días sábado con los judíos y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos y los cristianos se reúnen día domingo. Cuando Jesús por primera y por segunda vez se presenta con ellos después de haber resucitado y les dice, la paz esté con ustedes.
Por eso que el apóstol Pablo va a predicar, y por eso dice, Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Sagradas Escrituras. Eso es apologética. Eso es apologética, y por eso en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, lo decía hace rato, Hechos 11:26, dice de esta manera que por primera vez, oiga, Hechos 11:26, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos de Jesucristo por primera vez recibieron el nombre de cristiano. Los discípulos, porque entonces no existían los protestantes. Los protestantes no existían. Entonces, ¿por qué ellos dicen, nosotros somos los verdaderos cristianos? Eso es falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos agarran la Biblia y el texto que a ellos les gustó, ese texto agarran y lo predican. Pero la iglesia de Jesucristo tiene sus apóstoles que traen esa enseñanza desde más de 2000 años. Y seguirá esa misma enseñanza, esa misma doctrina de Jesucristo seguirá. Y por eso el Señor nos enseña a través de su palabra. Vea usted cómo en Hechos capítulo 18, verso 24, nos habla de un judío llamado Apolo. Apolo, o sea, apologética. Oiga, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. A Éfeso era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Lo mismo que hicieron con Pablo, el apóstol Pablo, que en el encuentro con Jesús se deja tomar de la mano, se deja enseñar. ¿Por qué? Porque es un llamado del Señor. El Señor así lo ha querido, que Pablo se dejara guiar por los apóstoles, fíjese bien. Y es por eso que hoy el apóstol Pablo en muchas cartas en el Nuevo Testamento nos viene a animar, nos viene a dar esa motivación, esa animación, que es lo que nosotros podemos hacer para poder estar más cerca de Jesús. El Evangelio nos invita a acercarnos cada día al Señor, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de preparación, un tiempo de cambio, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de reconciliación, un tiempo de perdonar y pedir perdón. Y eso únicamente lo hace la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. Es así, queridos amigos y hermanos en la fe, es así como hoy el Evangelio viene a enseñarnos. Y esperemos, o esperando que esta palabra, esta enseñanza lo ayude en el fortalecimiento de la fe. Que esta enseñanza lo ayude a acercarse a ustedes cada día más al Señor. Que estén más cerca del Señor. Es el querer de Dios. Y pidiendo siempre a Dios que nos regale el Espíritu Santo para poder dejarnos enseñar y poder comprender su palabra. Si este Evangelio te ha gustado, ayúdenos a compartir. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y déjanos un me gusta para que este Evangelio cada día pueda llegar a muchas más personas. Que Dios los bendiga, que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee y que tengan un feliz
Día del Señor con la familia. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.